En mayo de 2018, dos cazadores avanzaban por una zona boscosa cerca de una autopista en el condado de Snohomish, en el estado de Washington, cuando se toparon con algo inusual. Entre la densa maleza y los restos naturales, notaron una maleta, desgastada, sucia y extrañamente fuera de lugar en un entorno tan remoto y natural. Su presencia les pareció de inmediato sospechosa, lo que los llevó a contactar a las autoridades locales. Cuando los investigadores llegaron al lugar, examinaron la maleta con cuidado. Su contenido era lo suficientemente perturbador como para justificar su transporte inmediato a un laboratorio forense para un análisis más detallado. Lo que siguió fue un minucioso proceso de pruebas científicas e investigación. Las pruebas de ADN confirmaron más tarde lo que la familia de Jamie había temido durante mucho tiempo, pero nunca había querido aceptar. El ADN pertenecía a Jamie Haggard. El hallazgo fue devastador. Los seres queridos de Jamie, especialmente sus hijos y su padre, habían mantenido la esperanza de que algún día regresara, quizá habiéndose marchado para reconstruir su vida en secreto. Ahora, esa esperanza se había extinguido. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. En este documental exploraremos la historia real y examinaremos fotografías de una mujer vibrante, Jamie Haggard, quien nació en 1988 en el noroeste del Pacífico, específicamente en el estado de Washington, donde pasaría casi toda su vida, enclavada dentro del área metropolitana del Gran Seattle. Criada entre los frondosos paisajes lluviosos y los vecindarios suburbanos característicos de la región, Jamie se convirtió en una presencia conocida y apreciada dentro de su comunidad. Desde sus primeros días, destacaba por su personalidad enérgica, su risa contagiosa y la amabilidad que irradiaba en sus interacciones con los demás. Amigos, vecinos e incluso conocidos ocasionales recordaban a Jamie como alguien que tenía una habilidad única para iluminar una habitación con su energía y calidez. Más que una personalidad vibrante, Jamie estaba profundamente arraigada a los roles que desempeñaba dentro de su familia. Era una hija querida y una hermana atenta, pero la identidad más profunda que abrazó fue la de madre. Jamie tenía 2 hijas, y desde el momento en que entró en la maternidad, su mundo entero cambió. Dedicó su tiempo, atención y amor a criar a sus hijas, sacrificando a menudo sus propias necesidades para asegurarles estabilidad, afecto y todas las oportunidades que pudiera ofrecerles. La crianza de Jamie estuvo moldeada por la dinámica de una familia ensamblada. Su padre, Lee Haggard, se mantuvo como una figura constante y de apoyo a lo largo de su vida, ofreciéndole tanto orientación como apoyo emocional durante momentos decisivos. A pesar de los inevitables altibajos que conlleva crecer dentro de una estructura familiar compleja, Jamie mantuvo relaciones sólidas con varios familiares y aprendió a afrontar los desafíos de la vida con resiliencia. Asistió a escuelas públicas de la zona y compañeros de esos años suelen recordarla como alguien accesible, empática y siempre dispuesta a escuchar. A medida que pasó a la adultez, la atención de Jamie se centró cada vez más en sus hijas. Su amor por ellas no solo era visible en sus palabras, sino evidente en cada decisión que tomaba. A pesar de enfrentar diversas dificultades económicas y personales, nunca permitió que esas luchas interfirieran con la seguridad emocional que trabajaba por crear para sus hijas. Según amigos, Jamie solía poner la felicidad de sus hijas por encima de todo. Era el tipo de madre que se quedaba despierta hasta tarde ayudando con proyectos escolares, que recortaba cupones para estirar el presupuesto familiar y que siempre hacía lo posible porque los cumpleaños se sintieran especiales, incluso cuando los fondos eran escasos. Además de su papel maternal, Jamie era una fuente de apoyo emocional para quienes la rodeaban. Era una persona naturalmente protectora, alguien que se preocupaba por sus seres queridos con regularidad, que ofrecía palabras de aliento en momentos de estrés y que cargaba silenciosamente con el peso emocional de otros, incluso cuando sus propias cargas eran pesadas. Era particularmente cercana a su padre y mantenía un contacto frecuente con él. Su constancia en la comunicación era tan confiable que cualquier silencio prolongado de parte de Jamie generaba de inmediato señales de alarma entre sus familiares.
Para el año 2016, las circunstancias de Jamie se habían vuelto más complicadas. Se había mudado a una casa compartida con su hermanastro, David Haggard, como una solución temporal durante un momento difícil. La convivencia, aunque en apariencia práctica, traía consigo tensión. La dinámica del hogar se veía presionada por dificultades económicas, cargas emocionales no resueltas y conflictos interpersonales latentes. Según se informó, Jamie había confiado tanto a su madre como a una amiga cercana que el temperamento de David podía ser impredecible. Aunque no dio detalles explícitos, sus preocupaciones insinuaban un ambiente tóxico. A pesar de la tensión, Jamie continuaba dando prioridad a sus hijas. Mantenía rutinas para ellas, seguía participando activamente en su vida diaria y permanecía en contacto con amigos y familiares. Sin embargo, rara vez hablaba abiertamente de sus propias luchas internas. Tendía a guardarse las cosas, dejando gran parte de su mundo emocional oculto incluso para quienes más se preocupaban por ella. El 9 de junio de 2016, lo que comenzó como un día de verano aparentemente normal, tomó un giro dramático e inexplicable. Según se informó, las hijas de Jamie estaban en casa, y David estaba ocupado con su rutina habitual. Nada fuera de lo común había sido reportado por vecinos o conocidos. No hubo discusiones fuertes ni disturbios, solo la tranquila normalidad de la vida suburbana. Sin embargo, a medida que avanzaba el día y las llamadas al teléfono de Jamie no obtenían respuesta, la preocupación escaló rápidamente hacia el miedo. Jamie, quien siempre mantenía su teléfono al alcance para estar disponible para sus hijas y su familia, había guardado un silencio total. En las horas inmediatas a su desaparición, quienes estaban más cerca de Jamie esperaban, tal vez desesperadamente, que simplemente hubiera necesitado tiempo para sí misma. Quizás había salido por un viaje corto para despejar su mente, o tal vez se estaba quedando con una amiga y aún no había tenido oportunidad de informar a nadie. Pero a medida que las horas se convirtieron en días, y luego en una semana sin ninguna noticia, la esperanza comenzó a desvanecerse. Su teléfono seguía apagado, sus cuentas en redes sociales permanecían inactivas y, lo más preocupante de todo, no había ningún contacto con sus hijas. Habían pasado varios días desde que alguien había tenido noticias de Jamie Haggard, y el inquietante silencio que rodeaba su ausencia se hacía más ensordecedor con cada hora. Finalmente, su madre ya no pudo ignorar el creciente presentimiento y tomó la decisión crucial de contactar a las autoridades locales para reportar oficialmente la desaparición de su hija. No fue una decisión tomada a la ligera, sino nacida de una profunda preocupación y del instinto maternal. Durante la conversación inicial con los detectives, la madre de Jamie transmitió detalles que proyectaban una sombra sobre la situación, detalles que más tarde adquirirían aún mayor importancia. Les dijo a los oficiales que Jamie le había confesado previamente sus persistentes sentimientos de inquietud relacionados con su situación de vivienda. Específicamente, Jamie había hablado con cierta urgencia sobre su creciente incomodidad en torno a su hermanastro, David Haggard, con quien compartía la casa. Según su madre, Jamie nunca hizo acusaciones directas ni informó sobre amenazas explícitas. Sin embargo, había mencionado repetidamente que no se sentía completamente segura. No eran simples comentarios pasajeros, sino la manifestación de una preocupación más profunda y continua que tenía dificultades para expresar plenamente. En su momento, esas advertencias se interpretaron como precauciones, incluso como ansiedad, pero no necesariamente como algo alarmante. Ahora, a la luz de su desaparición, esas preocupaciones antes desestimadas adquirían un tono mucho más escalofriante. Los agentes de la ley respondieron iniciando una investigación formal. Su primera tarea fue realizar un registro meticuloso de la residencia que Jamie compartía con David. Los investigadores se acercaron a la propiedad con cuidado, examinando cada habitación, cada rincón y cada área de interés potencial en busca de cualquier indicio que pudiera señalar lo ocurrido. A pesar de su minuciosidad, la búsqueda no arrojó señales inmediatas de lucha, entrada forzada, o cualquier cosa que resultara abiertamente sospechosa, como indicio de que hubiese ocurrido un crimen dentro de la casa. Paralelamente, la policía comenzó a recorrer el área circundante,
hablando metódicamente con vecinos, dueños de negocios cercanos y cualquiera que pudiera haber visto u oído algo inusual alrededor del momento en que se vio a Jamie por última vez. También solicitaron y revisaron grabaciones de vigilancia de residencias y comercios locales. Algunos vecinos recordaron haber visto a Jamie más temprano el día de su desaparición. Un testigo afirmó haber creído verla caminando por la calle cerca de su hogar, acompañada por un hombre cuya apariencia general se asemejaba a la de David. Sin embargo, sin evidencia concluyente en video o testimonios corroborados, ese avistamiento permaneció como algo especulativo y no pudo servir como una pista sólida. A medida que los días se convirtieron gradualmente en semanas, la atmósfera que rodeaba la desaparición de Jamie cambió. Lo que había comenzado como un caso de persona desaparecida adquiría cada vez más el peso de algo mucho más angustiante. Esto no se trataba de alguien que necesitaba tiempo para sí misma ni de una salida espontánea de la ciudad. Jamie simplemente había desaparecido sin dejar rastro, sin comunicarse con sus hijas, sin iniciar sesión en sus cuentas de redes sociales y sin acceder a sus cuentas bancarias. Su teléfono permaneció inactivo. No hubo transacciones financieras inusuales, ni señales de viaje, ni registros de entrada en hoteles o recibos de transporte público. Nada. Era como si hubiera sido borrada de su propia vida en un instante. Para los seres queridos de Jamie, el silencio era tanto agonizante como antinatural. Era conocida por ser atenta con su familia, especialmente con sus hijas, y por mantener un contacto cercano con una red de amistades. Era el tipo de persona que no pasaría ni un solo día sin comunicarse, y mucho menos desaparecer sin explicación. Su familia, atrapada por una creciente sensación de temor, comenzó a tomar medidas por su cuenta. Distribuyeron folletos de persona desaparecida por pueblos y ciudades, colocándolos en vitrinas de tiendas, postes de luz y tablones de anuncios en centros comunitarios y supermercados. Las plataformas de redes sociales se inundaron con publicaciones, fotografías y solicitudes de información. Se crearon hashtags que fueron compartidos miles de veces, atrayendo la atención de personas mucho más allá de la comunidad inmediata. Se organizaron grupos de búsqueda formados por voluntarios, amigos, vecinos y completos desconocidos que se sentían impulsados a ayudar. Peinaron zonas boscosas locales, senderos de parques, edificios abandonados y cualquier lugar donde alguien pudiera haber ido o haber sido llevado, sin ser visto. A pesar de la creciente urgencia, cada día terminaba de la misma manera desalentadora, sin nuevas pistas y sin señal alguna de Jamie. Durante este tiempo, los investigadores continuaron examinando a quienes estaban más cercanos a ella, centrándose especialmente en David Haggard. Aunque no fue designado oficialmente como sospechoso en las primeras etapas de la investigación, su proximidad a Jamie y la naturaleza de su convivencia llamaron más la atención. Los amigos de Jamie describían la relación como profundamente tensa. Según se informó, había frecuentes discusiones, silencios incómodos y un ambiente de tensión en la casa. Según personas que conocían bien a Jamie, ella había descrito a David como impredecible, propenso a estallidos emocionales y cambios de humor que la ponían en alerta. En sus propias palabras, compartidas con al menos 2 amigas cercanas, Jamie había admitido que había momentos en los que no se sentía completamente segura viviendo bajo el mismo techo. David, por su parte, dijo a los investigadores que no tenía idea de a dónde había ido Jamie. Insistió en que no había habido discusión, ni incidente, ni catalizador alguno que explicara su repentina ausencia. Teorizó que tal vez ella se había ido por su propia voluntad, quizás buscando espacio o un nuevo comienzo en otro lugar. Sin embargo, esta explicación era difícil de aceptar para los amigos y la familia. Enfatizaban, una y otra vez, que Jamie nunca abandonaría voluntariamente a sus hijas, ni desaparecería sin contactar a alguien de confianza. Los investigadores comenzaron a reconstruir una línea de tiempo de los últimos días de Jamie antes de que desapareciera. Utilizando datos de su teléfono celular, actividad en redes sociales y entrevistas con personas que la habían visto recientemente, construyeron una imagen más clara de su estado mental. Se hizo evidente que se sentía cada vez más incómoda en casa. Había enviado varios mensajes de texto a amigos en los que expresaba su frustración con su situación de vivienda. De hecho, algunos amigos revelaron que Jamie había considerado seriamente mudarse en los meses previos a su desaparición.
Sin embargo, las limitaciones económicas hacían eso difícil. Con ingresos limitados y con David controlando la mayoría de los gastos del hogar, Jamie se sentía atrapada. Ese sentimiento de impotencia, combinado con un miedo en aumento, pintaba un retrato mucho más complejo de su vida doméstica de lo que parecía desde el exterior. Incluso con estas revelaciones, los investigadores enfrentaban una batalla cuesta arriba. No había evidencia directa que vinculara a David con la desaparición de Jamie. Él continuó cooperando de forma mínima, proporcionando declaraciones que, en apariencia, parecían plausibles. Pero tras puertas cerradas, las autoridades documentaron varias inconsistencias en su narración, discrepancias menores en fechas, contradicciones en sus recuerdos y explicaciones vagas sobre su paradero en momentos clave. Aún así, no existían suficientes elementos para justificar acciones legales. Uno de los pasos cruciales del caso fue intentar seguir el rastro electrónico de Jamie. Los detectives trabajaron para rastrear la actividad de su teléfono celular, pero el dispositivo había sido apagado poco después de que se la viera por última vez. El último registro conocido de su teléfono provino de una torre cercana a la casa que compartía con David. Aunque esto confirmaba su presencia en el área alrededor del momento de su desaparición, hacía poco por aclarar qué había ocurrido después. Frustrantemente, mientras avanzaba la investigación, David continuaba viviendo en la residencia compartida. Cuando los detectives solicitaron permiso para realizar un registro forense completo de la propiedad, él se negó. Y sin que Jamie fuera clasificada oficialmente como víctima de una acción delictiva, la policía carecía de la base legal para obtener una orden de registro. Esta limitación resultó ser un obstáculo significativo. Estancó el progreso, profundizó las sospechas y dejó a la familia de Jamie sintiéndose cada vez más impotente. Su padre, Lee, y sus amigos cercanos siguieron incansablemente sus esfuerzos por mantener viva su historia. Suplicaban a las autoridades, continuaban publicando actualizaciones en redes sociales y mantenían a la comunidad involucrada. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, la dolorosa verdad comenzó a asentarse. Jamie podría no regresar. Aún así, se aferraban a la posibilidad de que algún día surgieran respuestas. Los detectives también permanecían comprometidos. A medida que surgía nueva información, el enfoque de su investigación se estrechaba cada vez más alrededor de David Haggard. Volvieron a entrevistar testigos, reanalizaron líneas de tiempo y reevaluaron discretamente las declaraciones que él había hecho al inicio. Una confidente en particular proporcionó un detalle crucial. En mayo de 2016, solo un mes antes de su desaparición, Jamie había expresado que realmente temía por su seguridad. Incluso había dicho que temía que algo terrible pudiera suceder si la situación con David escalaba. Esta revelación cambió el tono emocional de la investigación. Ya no se sentía como el caso de una mujer que podría haberse marchado por razones personales. Ahora se sentía como un asunto de posible daño, posiblemente el resultado de una dinámica doméstica volátil que había quedado sin atender durante demasiado tiempo. A pesar de esta creciente inquietud, David mantuvo la misma postura. Continuó diciéndole a la policía que Jamie tenía problemas que mantenía ocultos y que tal vez había elegido marcharse debido a esas luchas internas. Negó haber cometido algún acto indebido y señaló su supuesto deseo de un nuevo comienzo como una posible explicación. Sin embargo, tras la desaparición de Jamie, su comportamiento cambió notablemente. Los vecinos informaron que se había vuelto retraído y distante socialmente. En varias ocasiones, residentes mencionaron olores inusuales provenientes de la casa, lo suficientemente inquietantes como para que varias personas los recordaran específicamente cuando fueron interrogadas por la policía. Pero nuevamente, sin la autoridad legal para registrar la casa, los detectives solo podían observar desde la distancia. Finalmente, con la presión en aumento y las sospechas circunstanciales creciendo, los investigadores presentaron una solicitud ante el tribunal para obtener una orden que permitiera un registro detallado de la vivienda. Pero a pesar de todo, pese a las inconsistencias, los testimonios y los sutiles cambios de comportamiento, la solicitud fue denegada. El juez dictaminó que aún no existía evidencia directa y tangible que implicara a David en la desaparición de Jamie. A medida que los meses transcurrían sin respuestas, el peso de la incertidumbre se volvió insoportable para los seres queridos de Jamie Haggard.
La falta de nuevas pistas en la investigación proyectaba una larga y pesada sombra sobre todos los involucrados en el caso. No había nuevas pistas, ni avances, ni informes anónimos. Solo silencio. Para la familia de Jamie, cada día sin respuestas era un recordatorio del vacío que había dejado su desaparición. Para los detectives del caso, la carga emocional se combinaba con la frustración profesional. Aún así, persistieron. Aunque el rastro se había enfriado, los investigadores se negaban a rendirse. Sabían que si alguien cercano a Jamie, particularmente su hermanastro David Haggard, estaba involucrado en su desaparición, el tiempo podría convertirse en su aliado. Las personas bajo presión cometen errores, y la policía esperaba que, con vigilancia constante, observación meticulosa y paciencia, David eventualmente cometería un desliz. Monitoreaban su comportamiento de manera discreta, estudiaban sus rutinas y se mantenían listos para responder a cualquier novedad, por pequeña que fuera. Entonces, casi 2 años completos después de que Jamie desapareciera sin dejar rastro, el caso tomó un giro escalofriante. En mayo de 2018, un par de cazadores que caminaban por una zona boscosa cerca de una autopista en el condado de Snohomish se toparon con algo inesperado. Una maleta desechada, que yacía parcialmente oculta bajo arbustos y escombros. Su apariencia les pareció extraña. No parecía pertenecer a ese lugar remoto. Cuando las autoridades llegaron y examinaron el contenido, la maleta fue trasladada al laboratorio forense para un análisis detallado. Las pruebas de ADN confirmaron más tarde lo que la familia de Jamie había temido durante mucho tiempo, pero nunca quiso aceptar. El ADN pertenecía a Jamie Haggard. Después de 2 años agonizantes, su familia tenía una respuesta, aunque no la que habían esperado. El descubrimiento fue devastador. Los seres queridos de Jamie, especialmente sus hijas y su padre, habían mantenido la esperanza de que algún día pudiera regresar, tal vez habiéndose marchado para reconstruir su vida en secreto. Ahora, esa esperanza se había extinguido. La maleta en sí se convirtió inmediatamente en una pieza vital de evidencia. Los investigadores determinaron que había pertenecido a David Haggard. Esta conexión reavivó la investigación con una urgencia renovada. De repente, los detectives tenían un vínculo tangible, un objeto físico que relacionaba a David más estrechamente con el destino de Jamie. Sin embargo, incluso con esta revelación, las autoridades enfrentaban un desafío: establecer una conexión directa y comprobable entre David y el acto que llevó a la muerte de Jamie. A medida que la investigación se reanudó con un enfoque intensificado, los equipos forenses revisaron minuciosamente cada objeto asociado con la maleta y el área donde fue encontrada. La maleta parecía haber sido desechada poco después de que Jamie fuera reportada como desaparecida, lo que sugería un intento deliberado de ocultarla al principio de la investigación. La ubicación, un tramo aislado no lejos de una autopista que David solía frecuentar, aumentó las sospechas crecientes. Aún así, solo la sospecha no sería suficiente para obtener una condena. Entre las nuevas pruebas había un segmento de cuerda encontrado cerca del lugar del descubrimiento. Los expertos forenses identificaron rápidamente que se trataba de un material doméstico común, pero lo que lo hacía significativo era que coincidía con cuerda observada en la casa de David durante visitas anteriores de la policía. Si bien esto fortalecía el caso, aún no alcanzaba el nivel necesario para tomar acciones legales inmediatas. A pesar de esto, los detectives estaban decididos. Trabajaron meticulosamente para construir una línea de tiempo, revisar declaraciones de testigos del pasado y seguir cualquier pista que anteriormente se hubiera enfriado. Mientras tanto, la reacción pública fue rápida e intensa. El descubrimiento de la maleta de Jamie tocó una fibra sensible en la comunidad. Los residentes expresaron tristeza. Muchos manifestaron frustración porque, a pesar de tantas señales de advertencia, no se había realizado ningún arresto. Se celebraron vigilias con velas en todo el condado. Activistas comunitarios y grupos en línea amplificaron el caso, instando a las autoridades y a la oficina del fiscal del distrito a actuar con decisión. El nombre de Jamie comenzó a aparecer de nuevo en los noticieros locales, no como una persona desaparecida, sino como la víctima de un crimen que necesitaba resolución. Para el otoño de 2019,
Un año después del hallazgo de Jamie, el equipo de investigación finalmente había logrado el avance crítico que necesitaban. En octubre de 2019, David Haggard fue arrestado oficialmente y acusado de asesinato en segundo grado en relación con la muerte de Jamie Haggard. El arresto ocurrió después de meses de recopilación adicional de evidencia, incluidas nuevas entrevistas a testigos, análisis forense y pruebas digitales que lo situaban en proximidad incriminatoria a evidencia clave. El punto de inflexión fue una serie de coincidencias entre los objetos físicos recuperados de la escena y aquellos encontrados en posesión de David. Los analistas forenses concluyeron, más allá de toda duda razonable, que la maleta había pertenecido efectivamente a David. Pruebas adicionales revelaron huellas dactilares en la cuerda que coincidían con él, proporcionando lo que los investigadores describieron como corroboración física crítica. Cuando las autoridades llegaron a arrestar a David en su residencia, según informes, parecía sorprendido y ansioso. Aunque negó los cargos, afirmando no tener conocimiento de la muerte de Jamie, sus respuestas a las preguntas eran inconsistentes. Sugirió que había sido incriminado, que alguien más debía haber colocado la evidencia. Sin embargo, los detectives notaron que durante el interrogatorio, David mostraba signos de estrés. Dudaba al recordar fechas, contradecía declaraciones anteriores y tenía dificultades para explicar sus actividades el día en que Jamie fue vista por última vez. El proceso de interrogatorio, partes del cual fueron divulgadas posteriormente al público, ofreció una visión más profunda del estado mental de David. Aunque no era abiertamente incriminatorio por sí solo, su tono cambiante, su postura defensiva y su incomodidad visible bajo presión reforzaron la convicción de la fiscalía de que tenían a su sospechoso. En paralelo, los detectives ampliaron su investigación hablando con personas del pasado de David, vecinos, excompañeros de trabajo y conocidos. Varios describieron a un hombre que se había vuelto cada vez más irritable en los meses previos a la desaparición de Jamie. Algunos recordaban haber escuchado discusiones acaloradas entre ambos. Otros señalaron que David parecía agitado cada vez que el nombre de Jamie surgía en conversación. Estos testimonios ayudaron a solidificar una narrativa de tensión creciente dentro del hogar compartido. Aún así, los fiscales sabían que asegurar una condena requeriría más que sospechas, rumores o apelaciones emocionales. Necesitaban construir un caso claro y convincente basado en evidencia, ciencia y testimonio corroborado. El proceso legal sería complejo y la carga de prueba, alta. Para la familia de Jamie, el arresto de David Haggard fue tanto un momento de alivio como el comienzo de un nuevo viaje emocional. Habían soportado años de incertidumbre, dolor y preguntas sin respuesta. Ahora, con el sospechoso bajo custodia, la atención se desplazó hacia buscar justicia a través de los tribunales. Entendían que un largo proceso legal les esperaba, pero estaban decididos a seguirlo hasta el final. Porque la vida de Jamie importaba, y su historia merecía ser contada por completo. A medida que los avances en el caso de Jamie Haggard comenzaban a desarrollarse ante la opinión pública, el nivel de participación e inversión emocional de la comunidad solo se profundizaba. Su historia hacía mucho tiempo que había trascendido los límites de un simple caso de persona desaparecida. Se había convertido en un símbolo inquietante de los peligros invisibles que pueden existir dentro de una familia y un recordatorio aleccionador de lo que puede ocurrir cuando las señales de advertencia son ignoradas o malinterpretadas. Con el caso finalmente avanzando hacia una resolución legal, la atención pública se desplazó a la siguiente fase crucial: el juicio. Para muchos, representaba una oportunidad largamente esperada de responsabilizar a alguien, de ver que se hiciera justicia no solo de nombre, sino de hecho. El juicio sería la prueba final de la investigación que había durado años, una oportunidad para determinar de una vez por todas si David Haggard sería considerado responsable de la muerte de su hermanastra, Jamie Haggard. Las audiencias judiciales comenzaron a mediados de 2022, casi 6 años después de que Jamie desapareciera por primera vez. David Haggard enfrentaba formalmente el cargo de asesinato en segundo grado. Un cargo que indicaba que las autoridades creían que el acto no había sido premeditado, pero sí resultado de una respuesta intencional y violenta. El juicio atrajo atención considerable de los medios locales y generó un amplio interés entre los residentes del condado de Snohomish.
muchos de los cuales habían seguido el caso desde el principio. La gente se reunía fuera del juzgado, veía de cerca los segmentos de noticias y llenaba los bancos de la sala del tribunal siempre que era posible. Este juicio no se trataba solo de un hombre o de una familia. Se había convertido en un asunto de preocupación colectiva. Desde el principio, la Fiscalía presentó una narrativa fuerte y estructurada. Su caso se construyó sobre una combinación de evidencia forense, testimonio de expertos y declaraciones de testigos presenciales. 3 componentes fundamentales fueron centrales en su argumento: la maleta, vinculada directamente a David Haggard, un tramo de cuerda con sus huellas dactilares y evidencia de daño por fuego, que los analistas forenses interpretaron como un intento de destruir evidencia y dificultar el establecimiento de la línea de tiempo de la muerte de Jamie. Además de los objetos físicos, las propias palabras de David se convirtieron en un punto de controversia importante. En el tribunal se mostraron grabaciones en vídeo de los interrogatorios policiales que revelaban momentos en los que él se contradecía. Los fiscales argumentaron que su comportamiento evasivo y sus versiones cambiantes de los hechos eran señales de una conciencia culpable. Subrayaron que David tenía control total sobre el hogar en el que vivía Jamie, incluida la posibilidad de acceder sin restricciones a los objetos relacionados con el crimen. Su comportamiento posterior, marcado por desapego emocional e inconsistencias, reforzó aún más, según su punto de vista, su implicación. Además, los fiscales presentaron una teoría de motivo más amplio, destacando la tensa relación entre David y Jamie en los meses previos a su desaparición. Testigos describieron discusiones acaloradas, el creciente miedo de Jamie hacia su hermanastro y su deseo expresado de abandonar la casa que compartía con él. Este testimonio proporcionó contexto y ofreció a los miembros del jurado una idea del clima emocional que pudo haber precedido al crimen. Mientras tanto, el equipo de defensa respondió con firmeza, manteniendo la inocencia de David de principio a fin. Su estrategia se centró en generar duda razonable, señalando lo que describían como debilidades circunstanciales en el caso de la Fiscalía. Los abogados defensores argumentaron que la maleta y la cuerda, aunque encontradas cerca de los restos de Jamie, no podían probar de manera concluyente que David hubiera sido la persona que las utilizó en relación con un crimen. Sugirieron la posibilidad de que la maleta hubiese sido tomada de su casa sin su conocimiento, o colocada deliberadamente. También cuestionaron las pruebas de huellas dactilares, afirmando que los objetos compartidos en un hogar inevitablemente contenían rastros de múltiples personas. Además, la defensa afirmó que el sesgo público había contaminado la investigación. Argumentaron que, como David había sido objeto de escrutinio desde el principio y retratado como sospechoso en los medios de comunicación, los investigadores lo persiguieron excluyendo otras posibilidades. La defensa presentó a David como un hombre atrapado en una tormenta de suposiciones, circunstancias y tragedias, no como un asesino. Los momentos más emocionalmente poderosos del juicio provinieron de los testimonios de la familia y los amigos cercanos de Jamie. En declaraciones entre lágrimas, hablaron de la profunda devoción de Jamie por sus hijos, de su generosidad y de su miedo hacia la situación que vivía en casa antes de su desaparición. La declaración de su madre ante el tribunal destacó como particularmente conmovedora. Describió la agonía de no saber, el dolor de perder a una hija que tenía tanta vida por delante y los largos años de espera por respuestas. Sus palabras quedaron suspendidas en la sala del tribunal, dejando un profundo impacto en los presentes. Cuando el juicio entró en sus últimos días, se llamó nuevamente a expertos forenses para aclarar las pruebas científicas. Tras semanas de audiencias, argumentos y testimonios cargados de emoción, el caso fue entregado al jurado para su deliberación. El ambiente fuera del tribunal era tenso. En el interior, la familia de Jamie esperaba en silencio, aferrándose a la esperanza de que su largo camino hacia la justicia estuviera llegando a su conclusión. En octubre de 2022, después de varios días de deliberaciones cuidadosas, el jurado regresó con su veredicto. David Haggard fue declarado culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de Jamie Haggard. La sala permaneció en silencio durante varios momentos mientras se leía el veredicto. Luego llegaron las lágrimas, unas de dolor, otras de alivio. Después de años de no saber, de esperar,
temer y buscar, la familia de Jamie finalmente tenía una respuesta. El veredicto marcó el final de un capítulo y el comienzo de otro. Aunque la condena aportó una cierta medida de cierre, nunca podría reemplazar lo que se había perdido. Para los hijos de Jamie, el veredicto no devolvió a su madre. Para sus padres, no borró el dolor de su ausencia, pero sí proporcionó responsabilidad, un resultado poco común y arduamente conseguido en casos que a menudo quedan sin resolver. En diciembre de 2022, 2 meses después del veredicto, se celebró la audiencia de sentencia de David. El tribunal impuso una pena de prisión de 15 años, teniendo en cuenta la gravedad del crimen, los años de engaño y la falta de antecedentes penales de David. El juez reconoció el peso del caso, señalando que, aunque ninguna sentencia podía restaurar lo que se había perdido, el sistema legal había hecho lo que podía dentro de los límites de la ley. La sentencia generó opiniones diversas. Mientras que la fiscalía y la familia de Jamie aceptaron el resultado, algunos miembros de la comunidad consideraron que la pena era demasiado indulgente, dado el impacto emocional y psicológico que el crimen había infligido. Aún así, existía un consenso generalizado de que el proceso legal había proporcionado la justicia que muchos temían que nunca llegaría. En la audiencia de sentencia, la madre de Jamie se dirigió al tribunal una vez más. Con una voz llena de dolor y determinación, dijo: «Esperaba que este día nunca llegara, pero ahora sabemos la verdad. Mi hija merecía más de la vida. Merecía seguridad, amor y un futuro con sus hijos. Esperamos que su historia recuerde a otros que deben alzar la voz, actuar cuando algo parece mal y nunca dejar de luchar por la justicia». Durante todo el proceso, David Haggard permaneció mayormente inexpresivo. Incluso en su última aparición ante el tribunal, mantuvo su inocencia y afirmó que había sido condenado injustamente. Su equipo legal, poco después de la sentencia, presentó una apelación, argumentando que las pruebas seguían siendo circunstanciales y que la opinión pública pudo haber influido injustamente en la decisión del jurado. Pero para los fiscales y para la familia de Jamie, las pruebas habían hablado con claridad. Se mantuvieron confiados en el resultado y esperaban que la condena fuera ratificada. Con el paso del tiempo, y mientras las luces de la sala del tribunal se apagaban, también disminuyó la intensidad de la atención pública en torno al caso de Jamie Haggard. Sin embargo, para quienes eran más cercanos a Jamie, la historia no terminó con un veredicto de culpabilidad ni con una audiencia de sentencia. Decididos a transformar la pérdida en propósito, la familia de Jamie tomó acción. En los meses posteriores a la condena de David Haggard, sus familiares anunciaron la creación de la Fundación Jamie Haggard, una organización sin fines de lucro establecida para apoyar a individuos en situaciones de crisis. La fundación se convirtió rápidamente en un vehículo de sanación y concienciación, ofreciendo recursos a quienes se encontraban en crisis y arrojando luz sobre las señales de advertencia que habían pasado desapercibidas o no fueron mencionadas en el caso de Jamie.